Ya estamos grabando. Bienvenidas. Este es el curso de Cartografías de la Comunicación 1. Hoy es lunes 16 de agosto del 2021. Estamos con las alumnas Mariana y Maya, que nos van a exponer los primeros capítulos del libro de José Antonio Marina, 2011, El cerebro del niño, la gran oportunidad. Adelante, Mariana y Maya, las escuchamos. Gracias. Bueno, como lo mencionaba mi profesor, soy Mariana Carrillo, mi compañera Maya Martínez les presentará los primeros capítulos del libro. Adelante, Maya. Sí, pues bueno, en el primer capítulo habla de la gran oportunidad. Bueno, pues en ese capítulo el bebé pues empieza a nacer y luego de haber estado tanto tiempo dentro de su mamá, pues empieza como a pues a despertarse su cerebro con todas las dosis de adrenalina y norepinefrina y pues eso provoca que tenga como esas primeras experiencias que, o sea, que al nacer pues llora y pues abre sus ojos, pero están completamente dilatados porque la luz no entra todavía bien. También, pues, recordando el abecedario cerebral, o sea, su cerebro empieza a desarrollarse cada vez más, empieza a reaccionar justamente con eso, las experiencias. Las neuronas y sinapsis que se producen por minuto, pues ¿Qué pasó? Nos dejamos de ir. No, Maya, yo pensé que se había trabado el mío, pero no, creo que es de Maya. Ah, creo que sí. Sí, es por parte de Maya. Es que también le decía que tenía como problemas. ¿Tú puedes continuar con la exposición, Mariana? Claro, sin problema. Por favor, Bueno, gracias. claro, en cuanto a mi compañera Maya me diga, la dejo a ella. Bueno, recordando el abecedario cerebral, como ella mencionaba, las neuronas y sinapsis que se producen por minuto, era lo que hablábamos en un principio. El bebé ahorita, como se muestra en las imágenes, es cuando apenas se está desarrollando la noción cognitiva y el cerebro principal o las terminaciones nerviosas, ¿no? Es donde el bebé empieza a reconocer más que nada todas aquellas vibraciones, tanto del sonido, a reconocer ciertas capacidades que a lo largo de su niñez va a obtener y va a adquirir, como son las características que a continuación en algunos, bueno, en las siguientes diapositivas voy a ir explicando. Bueno, aquí, en los siguientes 4 puntos. Mariana, ya regresé, ¿ya? pero no sé Okay. si me escucho bien. Te escuchamos Sí, ya, bien. habla, adelante. Porque así se me fue mi wifi justito y como, oh, ok. A ver, ¿en qué parte? En la 3, voy Ok. comenzando. Gracias. Bueno, pues aquí también justo está hablando de las experiencias otra vez, que el bebé logra tener esas experiencias que lo ayudarán a moverse, a desarrollar el área visual, a ser consciente, consciente en el sentido en el que está consciente de que respira, pero no sabe cómo hace todo eso. ¿Cómo ha llegado el bebé hasta aquí? Nuestros antepasados, o sea, cómo nuestro cerebro cómo va evolucionando, porque pues básicamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo ha ido como evolucionando gracias a que tenemos esas necesidades de supervivencia y pues por eso se desarrolla y como pues vemos en la imagen se ha ido como agrandando el cerebro. Luego el cerebro en acción, sobre ese mecanismo básico de necesidades y deseos que nos impulsan y del sistema de premios y castigos que nos dirige, se construye en el ser humano toda riquísima eficiencia emocional. También el profesor hablaba de que no podemos hacer nada sin ese deseo, o sea, creo que es parte de la educación, o sea, yo por ejemplo, como opinión personal, cuando algo no me interesa no puedo aprender. O sea, tengo que estar muy interesada para verdaderamente aprender eso. Y luego también el gran debate, la herencia y los amigos son grandes fuerzas que moldean al niño, justamente también de que los papás hacen que, o sea, influyen mucho en la actitud y en la personalidad del niño, porque pues, o sea, si tienes presión o si te pegan chico, o sea, todo eso va a influir cuando crezcas y así.
y también justamente que hemos desarrollado la capacidad de decir cómo estamos, como eso de que habló el profesor, de la libertad que tenemos al pues ser conscientes de decidir qué vamos a hacer. Luego el capítulo 2. No sé si me siguen escuchando. Escuchamos perfectamente. Ok. Luego el capítulo 2 es sobre la arquitectura del cerebro. Pues aquí hablan que Alexander Lurie pensaba que el cerebro estaba compuesto por 3 grandes unidades funcionales, que era justamente ahí, esa parte que dijo el profesor del el cerebro ejecutivo, el... Ay, se me fue el nombre, el cerebro cognitivo y motor, sí, ese mismo. Y pues cómo se maneja cada uno. Y también decía Rodolfo Linas que hay 2 tipos de movimiento automáticos y voluntarios, que pues uno automático sería respirar, porque no estamos conscientemente de cómo hacemos, o sea, cómo respiramos, pero si pensamos en cómo respiramos, tal vez pensemos en la cuestión de que cómo se respiraba, porque no sé, o sea, a mí me ha pasado que, por ejemplo, pienso en cómo estoy respirando y llega un punto en el que olvido cómo estaba respirando y como que trato de volver y luego automáticamente vuelvo a hacerlo como estaba haciendo antes. Y los voluntarios pues son pues básicamente los movimientos que hacemos por impulsos. Luego, siguiente. Pues, ¿para qué sentimos emociones? El cerebro no puede dirigir el comportamiento inteligentemente si no tenemos criterios según lo que nos están diciendo, si estamos haciendo bien o mal las cosas. Básicamente es súper importante justamente también esto de la inteligencia emocional, porque sin ella pues no podemos hacer nada. Y ya. Bueno, en esta parte yo les explicaré el capítulo 3 y 4. Bueno, consta el capítulo 3 de la matriz de la personalidad. Este capítulo se divide muchísimo en varios, como podríamos llamarlos, subtemas, de lo que va a tratar toda la maduración del niño en cuanto a su cerebro. Bueno, en el primero, lo que destaca mucho es la maduración del sistema nervioso, los sentimientos, la percepción y recepción que tiene el niño desde que está dentro del vientre hasta toda su niñez, comprender la mente ajena. ¿A qué se refiere con esto? Yo creo que ahí es donde pues la posibilidad de que el niño entienda sobre que no a lo mejor todos van a tener su misma pues esencia, pensamientos, no sé, que hay distintas maneras de conversar, de entenderlo, de aprender, y etcétera, ¿no? Nacemos con una imagen del cuerpo ajeno implantada en el cerebro. ¿A qué se refiere con esto? En el capítulo mencionaba de que hay un caso en particular, o bueno, hay casos particulares en donde los mismos humanos a veces tenemos, no sé, algunos que nacen sin una pierna o sin un brazo o cosas así, automáticamente su cerebro ya tiene implantada nuestro cuerpo completo, la imagen de un cuerpo completo. Incluso llegan a percibir o a presenciar sobre o sea, de que la otra extremidad faltante sí la tienen. Llegan a sentir dolor, llegan a sentir algún tipo de, pues, de sentimiento, más que nada de sentimiento, no, de adquirir que sí tienen esa parte de su cuerpo faltante. Entonces, como dice aquí, nacemos programados para hacer muchas cosas. Sin embargo, tenemos que desarrollar esa capacidad desde pequeños. La diferencia. En esta parte nos muestra un ejemplo con 2 niños, uno introvertido y el otro extrovertido. Lo que detalla de todos estos es de que sí, todos somos iguales y nacemos de la misma forma, ¿no? Pero al desarrollar nuestra niñez, ahí es donde entra nuestra personalidad. Cada persona tiene una personalidad muy diferente de todos, ¿no? O sea, como lo mencionaba anteriormente, introvertidos, extrovertidos, personalidades que a lo mejor
muchas veces van a congeniar, muchas veces no, pero hay que saberlas identificar para que podamos salir adelante. Aquí nos habla de 3 conceptos de personalidades o 3 niveles, que es heredada, aprendida y elegida. La heredada es lo que, no sé, si yo tengo un hábito de hacerlo de cierta forma es porque mis genes ya lo hacían de esa forma. La aprendida es lo que nos ayuda a comprender la situación que se está viviendo en ese momento por medio de capacitadores, no sé, puede ser los padres como los maestros, etcétera. Y la elegida, al fin y al cabo nosotros, cada persona, elegimos cómo somos, cómo queremos ser, cómo vivimos intensamente o pacíficamente. Entonces, pues bueno, una cita de este libro, me gusta recalcarlo, es: el carácter es la profunda configuración educativa de la matriz personal con el que el niño nace. Bueno, la matriz personal. Aquí viene más que nada en términos científicos, la maduración neuronal, las propias acciones y la experiencia que adquirimos cada individuo, y sobre todo que el científico, bueno, Pavlov, distinguía 3 características del sistema nervioso constituyentes de la personalidad: la fuerza para soportar la tensión, el equilibrio y la movilidad. Yo creo que sin estos 3 no seríamos como que, no tendríamos una personalidad definida cada individuo, ya que pues de uno se complementa de otro, y en la regla de la vida yo creo que eso es fundamental e importante. Bueno, las 3 grandes diferencias individuales sería obviamente el sexo en cada persona, hombre y mujer. Bueno, no sin hablando de un término más científico, la inteligencia general, algunos tienen un IQ más desarrollado que otros, entonces pues sí, ahí sí nos podemos diferenciar un poquito más. Y el temperamento, de cómo reaccionamos las personas ante situaciones o ante cuestiones que en la vida nos pone o nos proponen, ¿no? El cerebro masculino y el cerebro femenino, aquí es algo muy importante porque volvemos a lo mismo. Un dato que percibí muy interesante es de que el cerebro femenino tiene más neuronas que el masculino en algunas zonas del cerebro. Volvemos a lo mismo, destacamos, no en el género femenino, no, sino unas personas, tanto hombre o mujer, destacamos de unas de otras. Entonces, aquí también nos habla en términos más científicos cómo es que vamos desarrollando pues nuestra genética, ¿no? Aquí dice que si se desarrolla una dotación de cromosomas XX, el embrión desarrollará ovarios. Si es XY, desarrollará testículos. Aquí viene más que nada en cuestiones pues científicos, lo de la genética. 5, la inteligencia general. Bueno, la inteligencia depende del cerebro y el cerebro depende de la herencia genética. Por lo tanto, es obvio que la inteligencia depende de los genes. Aquí hay algo un poco contradictorio con esto, porque no siempre se va a heredar, como dice ahí, pues cierta inteligencia, ¿no? O sea, obviamente puedo desarrollarla yo como persona un poquito más, o mantenerla, o incluso estar trabajando, porque dependerá mucho de mi personalidad, como de mis hábitos, como Y de todo. también, perdón la interrupción, No, sí, este punto es importante, o sea, la inteligencia no solo depende de los genes, ¿no? es correcto, Sobre todo se desarrolla de acuerdo al entorno. O sea, es correcto. esto quiere decir, las personas tenemos muchas diferencias. Una cosa que nos diferencia es el entorno. El entorno es nuestra familia, el lugar donde crecemos, la ciudad donde vivimos. El entorno afecta muchísimo la inteligencia. La favorece o la empobrece. El entorno es determinante. ¿Están de Es acuerdo? correcto, No bastan los genes, no basta tener buena salud o venir de una familia claro. saludable. Tú puedes tener, hay muchos ejemplos. Hay un caso muy conocido. En los años 50 o 60 se llegó a conocer a un ciudadano norteamericano que tenía un IQ altísimo. Ese ciudadano norteamericano tenía un IQ tan alto como el de Einstein, se comparaba en los años 50 o 60. ¿Saben qué fue de ese ciudadano norteamericano? Venía de una familia donde el padre era alcohólico y la mamá se había suicidado. Ese mismo cerebro con ese IQ, aunque tenía mucha capacidad, nunca pudo desarrollarse para cosas, digamos, valiosas, como lo que hizo Einstein. ¿Por qué no se pudo desarrollar esa persona si tenía un IQ tan alto como el de Einstein? Porque no tenía el entorno adecuado. Es decir, de nada te sirve tener una capacidad genética muy desarrollada
si no tienes un entorno que favorezca el desarrollo de tu talento o que apliques la inteligencia para hacer algo bueno. A eso se refiere con que el entorno es un elemento muy importante del desarrollo del cerebro. Sigue. Es correcto lo que menciona el profesor, porque en base a eso es como nosotros vamos a desarrollar nuestra inteligencia, ¿no? Era lo que mencionaba en cuestión de que pues no va a ser lo mismo heredarla que pues seguir adelante o constituirla nosotros. Bueno, en el punto 6 habla del temperamento. Los aspectos más relevantes del temperamento son la reactividad emocional, es decir, la mayor o menor propensión que tiene el bebé a sentir las emociones primarias. Como lo mencionaba en un principio, desde que está dentro del vientre de la madre, el bebé ya empieza a tener ciertas, pues, aspectos, o bueno, ciertas percepciones de los estímulos, como son el habla de la mamá, el habla del papá, el tacto, aunque esté adentro, él siente todos los movimientos que tiene la madre y todos los que percibe la madre. Entonces aquí menciona de que al momento de sentir las emociones primarias, en especial el miedo y la furia, o el estilo de conducta, o si es pasivo, resistente o cambiante, va a regular el comportamiento con facilidad después de que nazca el bebito. Bueno, aquí en el punto 7 son las consecuencias para la educación. No todos los niños procesan la información de la misma manera. Eso es obvio y eso es muy importante porque, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, unos niños pueden ser introvertidos, otros extrovertidos, y no es porque especifiquemos el trato en especial, vamos a ponerlo de esa forma, sino por el simple hecho de que no todos los niños vamos a aprender, o bueno, no todas las personas vamos a aprender de la misma forma que todos, porque si no seríamos robots. Entonces, la verdad, cada persona tiene su forma, ya sea fonética, cognitiva o de alguna u otra forma de aprendizaje. Entonces hay que saberla identificar para que explotarla, y más en los niños. Por lo mismo, Yerkes y Dodson anunciaron una ley que indicaba que cada persona tenía un nivel de activación en el que alcanzaba sus mejores resultados. Esto quiere decir lo mismo que mencionaba anteriormente, de que no va a ser lo mismo que yo aprenda de cierta forma a que otro niño aprenda de la misma forma que yo o de otra mejor, en donde puede recabar toda la información que tiene, ¿no? Y aquí menciona, existen una diferencia entre niños introvertidos y niños extrovertidos, y para cada uno de ellos se necesita un trato diferente para que ayude a comprender mejor su conocimiento. Era principalmente lo que mencionaba. Bueno, eso es para finalizar el capítulo 3. El capítulo 4 habla del cerebro poético. Más que nada habla un poquito más de cómo interpretar o cómo entender a fondo cómo funciona el cerebro. En primer punto, la plasticidad. La plasticidad del sistema nervioso es la propiedad del ser modificado en su estructura o en su función como resultados del desarrollo o de la experiencia o de las lesiones. Esto en base a desde que estamos pequeños hasta nuestra edad adulta mayor, es conforme se va a ir desarrollando nuestro cerebro, más que nada por aprender a recuperar ciertas funciones perdidas, a recuperar ciertos conocimientos, a saber dónde podemos ser mejores o en qué áreas somos mejores. Fíjense, aquí hay un punto muy importante para su estancia en la universidad y para esta materia. Para que haya aprendizaje debe de haber plasticidad cerebral. Si no tenemos plasticidad cerebral, no puede haber aprendizaje. Plasticidad quiere decir flexibilidad, tener un cerebro abierto, tener un cerebro dispuesto a cambiar de rutinas, a cambiar de entornos, a cambiar de hábitos. Eso es tener plasticidad. Solamente si se tiene plasticidad se puede aprender. Por ejemplo, imagínense cambiarse a otro país, a otra ciudad, a otra universidad, estar en contacto con la diversidad a la que no estás acostumbrado, de otra religión, de otro partido político, de otras preferencias sexuales. Esa plasticidad es lo que permite que el cerebro aprende. Quien no mantiene plasticidad en su cerebro, se le va a dificultar aprender. Para aprender hay que tener flexibilidad. ¿Estamos de acuerdo, Mariana? Sí, es correcto, profe. De hecho, en el punto número 2 menciona eso que usted nos comentaba ahorita, porque, bueno,
ejemplos de plasticidad. Nos muestra casos reales, tanto de adultos como de niños, sobre cómo a pesar de que no tengan muy bien desarrollados o incluso no tengan la mitad del cerebro, se han logrado superar a través de la perseverancia, terapias y constancia en ellos. Hablaba de los casos que se presentaban en algunos, si no mal recuerdo, era un militar, en donde él recibió un balazo en la cabeza, pero bueno, con terapias y todo eso se logró salvar, pero si no mal recuerdo, no tiene la mitad de su cerebro, pero sin embargo logró recuperar todo, no por completo, pero sí sus conocimientos o conforme la práctica logró avanzar. El otro caso muy importante es de Barbara Arrowsmith, quien creó y fundó un colegio llamado Arrowsmith para ayudar con este tipo de problemas cerebrales y en el que deberíamos ir todos según ella, o bueno, no según ella, sino recomendación de ella, porque, bueno, nos da una lección de vida que no siempre debemos de darnos por vencidos, sino que a pesar de la situación debemos de seguir adelante, ¿no? En el caso número 3, Michael Merzenich es el investigador que ha realizado los progresos más ambiciosos en el campo de la neuroplasticidad. Existen desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Fernando Notboom, ornitólogo, descubrió que cada año en que los pájaros cantan más se debe al área de su cerebro responsable del aprendizaje de melodías al producir nuevas células. ¿Sí? Es muy interesante que un pajarito que creemos que no tiene pues una inteligencia avanzada pueda lograr cambiar su tono de canto cada que cambia pues una temporada, ¿no? Cada vez Elizabeth que Gould, aprende una nueva tonada, ¿no? ajá, bueno, sí, también. Más que nada también en temporadas cambia su tono, entonces también hablaba de eso, algo así. Entonces, Elizabeth Gould de Princeton descubrió células madre neuronales en primates. ¿Quién lo iba a pensar, no? Pero en cierto punto sí teníamos conocimiento de ello por como lo mismo que muchos tanto tenemos la creencia o creemos en que venimos procedentes de los monos o los primates. Entonces, Erickson y Gage marcaron células recién nacidas con un marcador que se ilumina bajo el microscopio en pacientes de etapa terminal para un experimento. Sí, es muy interesante esta parte porque quisieron hacer este tipo de experimento más que nada para demostrar que se puede renacer o procrear nuevas células a través de estudios o experimentos realizados, obviamente con su consentimiento. Tampoco fue de que van a ser mis conejillos de indias y pues ya no, tampoco. Bueno, se ha demostrado que bajo ciertas circunstancias aumenta la producción de neuronas, especialmente mediante entrenamiento y el ejercicio. A Por ver, eso ahí muchos... una pausa fundamental. Esto es algo claro, que no les dicen en la universidad, pero es importante recordarlo. Para poder tener resistencia y capacidad de aprendizaje, hay que estar saludable. Para tener posibilidad de que nuestro cerebro sea flexible, hay que comer bien y hay que hacer ejercicio. Hacer ejercicio mejora el rendimiento de nuestro cerebro, aumenta el número de neuronas. ¿Están conscientes todos? sí, yo sí. Tenemos hábitos saludables, hacemos ejercicio, entrenamos todos los días. Eso es fundamental para desarrollar el aprendizaje, para tener capacidad para desarrollar nuestros talentos. No se puede desarrollar talentos si no se hace ejercicio. ¿Qué opinan? A ver, chicas. Yo sí estoy de acuerdo con eso, precisamente era lo que iba a mencionar ahorita. Yo creo que todos debemos de tener pues ese hábito de cuidarnos, no tanto físicamente, sino más bien por salud, porque a la larga nos va a ayudar bastante. O sea, bueno, esa es mi opinión, no sé, mi compañera. Sí, yo pienso igual, y o sea, creo que igual también es complicado, o sea, bueno, sobre todo en prepa y en secundaria, siento que la escuela como que no te da como eso, o sea, no te advierte sobre que hay que estar bien de salud mental y física para poder aprender bien. De Siento que acuerdo. sí. Continúen. Ok, perfecto. Bueno, el siguiente punto era, un individuo diariamente produce entre 10,000 y 40,000 nuevas neuronas. Claro, esto va a depender muchísimo en cómo nosotros logremos producir esto.
¿Por qué? Porque no vamos a producir esa cantidad si no trabajamos o no ponemos a trabajar a nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, no, pues debemos de tener cierto empeño o trabajo para poder lograr y producir eso diariamente. En el punto número 4, dice, ¿qué hacemos con nuestro cerebro? Lo que hacemos es culpa de nuestro cerebro. Muchos nos justificamos de esa forma por lo mismo de que en base a una idea sale otra o hacemos esto porque lo pensamos. Entonces va a depender muchísimo de muchos factores, ¿no? Educar es el único trabajo cuya finalidad es cambiar el cerebro humano cada día. Hay que tenerlo presente para no ser irresponsables. Lo que mencionaba el profesor en un principio era de que sin educación, o cómo es que nosotros permitimos que la educación nos adapte al entorno o al ambiente. Más que nada no es que permitamos, sino debemos de aprender a hacerlo. Por eso es nuestra libertad de expresión, por eso aprendemos a cómo comportarnos, a cómo llevar ciertas reglas en la sociedad. Entonces yo creo que es fundamental, y sí tiene razón, de que tenemos que ser responsables cómo nos educamos y cómo educamos a las mentes pequeñas en cuestión de niños pequeños, No, y porque hay que desde ahí ser, viene todo. claro, y hay que ser responsables de nuestro propio cerebro, es decir, a ver, ustedes hasta esta edad, hasta los 18, 19, 20 años, su familia ya les formó, ya les esculpió su cerebro. Pero a partir de esta edad, ya no es responsabilidad de tu familia, Claro. tu cerebro. A partir de esta edad, lo que comes, lo que te desvelas, lo que bebes, el daño que te haces, ya te lo haces tú mismo, porque tú decides qué hacer con tu cerebro. Al estudiar la carrera de comunicación, Claro. ustedes decidieron construirse un cerebro comunicológico. ¿Por qué no decidieron mejor construirse un cerebro ingenieril o un cerebro contable o un cerebro jurídico? ¿Por qué decidieron construirse un cerebro comunicológico? Eso es una decisión de cada quien. A partir de aquí al futuro, todo lo que pase con su cerebro es responsabilidad de ustedes, no de su familia, no de la sociedad. ¿Están de acuerdo? Sí, es correcto. Es responsabilidad de cada individuo ya, porque ya estamos conscientes de lo que es nuestro entorno. Ya no es lo mismo estar pequeño y pues tener un mundo color de rosa, ya digámoslo así, a que estar conscientes de la realidad. Muy bien, terminemos. Ok, bueno, dice, la plasticidad permite que no nos limitemos a modular nuestro cerebro como una copia del mundo real, sino que podamos construirlo según un mundo pensado, imaginado, proyectado y a partir del cual podamos interpretar, construir, humanizar el mundo natural. O sea, que no nos cerremos nada más a la idea de que va a ser así y es esto y te va a tratar así, ¿no? O sea, tenemos un mundo lleno de posibilidades de cómo adaptarnos y de cómo lograr que entendamos ciertas cosas o circunstancias de nuestra vida a lo largo de toda, ¿no? Claro, véanlo así. ¿Qué tipo de cerebro quieren tener en 4 años ustedes? ¿Cómo quieren que ese cerebro sea en 4 años? ¿Qué le van a meter a su cerebro en estos 4 años? ¿Qué le van a hacer a su cerebro? ¿Qué ¿Cómo lo vamos a experiencias? cultivar? ¿Qué experiencias, con qué experiencias van a alimentar su cerebro? ¿Con qué lecturas? ¿Con qué museos? ¿Con qué viajes? ¿Con qué personas van a conversar? Cada decisión que tomen va a afectar a favor o en contra de su cerebro. Siga. Claro. Bueno, para finalizar el capítulo es el punto 5 y 6. El 5 es el mito de los 3 primeros años. Existen periodos críticos en que la experiencia determina el desarrollo del cerebro. Algunas de las habilidades de los niños se pierden al crecer. Y bueno, en resumen, en este capítulo habla de que supuestamente en los 3 primeros años de la vida de un niño son cruciales para su personalidad, para su conducta y para todo lo que tenga que ver con su vida. ¿Por qué? Porque es cuando más los niños aprenden, tienen cierto discernimiento que ya no a nuestra edad, bueno, incluso los adolescentes ya no tienen eso. Entonces el capítulo nos habla de que el niño, si no adquiere ciertas costumbres, habilidades, enseñanzas, que le podamos, tanto padres como maestros, como la vida misma le pueda enseñar, se va a ir perdiendo, se va a ir, pues no va a adquirir la misma personalidad que puede tener otro niño que a lo mejor sí está practicando o sí le están inculcando ciertas cosas, ¿no? O incluso se pueden perder en cuestión de que le enseñaron algo al niño, sí lo aprendió súper bien, pero ya en su etapa de adolescente ya no lo recuerda o ya no recuerda esa parte de su vida en que lo hizo o que lo experimentó.
Entonces, en esta parte del capítulo habla de los 3 primeros años que son muy críticos para la vida de cualquier niño. En el punto número 6, habla de las conclusiones educativas. Sin duda, la genética juega un papel importante. Influye en cómo son nuestros hijos o nuestros alumnos, en cómo actúan y razonan, pero cada uno puede cambiar. Lo que mencionábamos anteriormente en toda la presentación es de que en la vida cada uno de nosotros va a formar su propia personalidad, ¿no? Para bien o para mal. Pero al Es fin y al decir, cabo, muy bien, ¿eh? que no estamos condicionados por la genética, Es correcto. que no Cada estamos... persona, ay, perdón. No, sigue, sigue. Que no bueno, como dice el maestro, no estamos condicionados por la genética, de que no porque a lo mejor mi papá tenga un IQ muy intelectual o muy poderoso, yo pueda tener el mismo que él, sino a lo mejor sí lo puedo tener, pero en otra área de mi vida, en otra parte de mi vida. Entonces, no, como lo mencioné en algún punto, no somos robots diseñados con un mismo chip, por decirlo así, en el cual podamos ser todo igual, ¿no? Entonces, Claro, cada ser humano tiene su propio libre albedrío, también se podría mencionar aquí, claro. de cómo podemos crear o hacer o fundar nuestra Y personalidad a lo largo aquí del no mundo. tiene nada que ver el color de piel, ni Ah, el no, fenotipo, ni no, el claro que no. sexo, ni la edad. Tú puedes tener 40 años, por poner un ejemplo, y estudiar la carrera en primer semestre y no pasa nada. Mientras Es tengas correcto, deseos de aprender y además puedes cambiar de profesión, no pasa nada. Si te das cuenta que esto no es lo tuyo, pues cámbiate a medicina. Si claro. medicina te apasiona, tu cerebro tiene la capacidad de aprender si tú quieres. Ujú, No es depende de la correcto. genética, ¿no? No Claro, y no, depende si eres de una etnia o si eres de un país o si eres de determinada clase social. es correcto. Justamente eso, cada persona tiene su punto fuerte en algunas áreas y ahí es donde debemos de saber identificarlas para poder explotarlas. Perfecto. Entonces, bueno, Con ya esto en conclusión. terminamos. Bueno, a ver, cierren. Sí, bueno, en las conclusiones me pareció muy importante. Bueno, aquí están mis conclusiones, pero resumiéndolo de esta forma, a mí la verdad el libro me gustó mucho hasta lo que alcancé a leer, porque ahí es donde me di cuenta de cómo podemos ayudar a las futuras generaciones a saber desarrollar muy bien la parte del cerebro. No sé, mi compañera Maya. Sí, pues igual yo siento que es súper importante todo el tema de cómo nos educan y cómo nos educamos nosotros mismos, porque, y también todo el tema de la herencia, o sea, de cómo los profesores o nuestros papás nos educan y depende de nosotros si vamos a hacer lo mismo que ellos o no, no sé, así. Me parece muy interesante el libro. Pues muchas gracias por su atención y al parecer esto es todo. Muy bien, muchachas, perfecto. Bueno, fue un poco largo, pero estuvo bien. Sí, algo, Nos, nos pero era funcionó como bien. que la introducción a todo eso. Sí, Nico, si me puedes ayudar a presentarla. eso. Por cierto, el señor Pablo Soto ya les pasó aquí la lista. Si tienen una duda, le pueden preguntar a él directamente. Gracias, profe. Adelante, los escuchamos, muchachos. Bueno, pues mi nombre es Carlos Ferrus, que ya todos me conocen y estoy junto con mi equipo que es Nicolás Ordóñez. Y vamos a platicar hoy del cerebro infantil, del capítulo 5, 6, 7 y 8. Bueno, bueno, como tal, la memoria es, bueno, yo lo voy a explicar un poco más, profe, justamente para no tener tanta información en la pantalla. Sí, adelante. Y bueno, como tal, la memoria es extremadamente, pero extremadamente complicada. Muchos científicos han estudiado la memoria, y no solo de humanos, sino también de los animales. El libro literalmente al empezar, al principio dice que los elefantes nunca olvidan, y desde ese gran inicio me llamó mucho la atención y me abrió como muchas ganas de seguir leyendo. Y bueno, pues aquí dice que somos nuestra memoria. El niño construye su memoria y está aprendiendo a manejarla. Como tal, un humano aprende lo que quiere aprender, no como los animales que configuran su memoria, y los humanos podemos diseñarla. Uy, tiene una separación ahí, perdón. Perfecto, ¿no? Está muy bien esa idea. Sí, sí. Y como tal, los humanos nos adueñamos de ellas. Y bueno, pues el niño pequeño tiene una gran memoria, pero pues no puede gobernarla aún.
ni recordar voluntariamente lo necesario para los fines que pues, el niño se propone. Y con el paso del tiempo será una memoria que vaya controlando como sus actividades mentales. No sé si me di a explicar. Sí, 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 muy bien, vas muy bien. ¿Me puedes dar la siguiente, Nico, por favor? Y bueno, diseñar la memoria y aprender a utilizarla. No hay que limitarnos a aprender. Bueno, el cerebro ha evolucionado para educar y ser educado, que es lo que comentabas hace rato, profe. Naturalmente el cerebro también está como, es el mecanismo natural que pone límites para aprender, para el aprendizaje. Determina lo que puede ser aprendido, cuánto y con cuánta rapidez. La memoria permite conservarlo y al final del día o ya que lo haya aprendido, lo puedes utilizar. ¿Me puedes dar la siguiente? Gracias. Bueno, todo lo que hacemos lo hacemos desde la memoria, desde correr y jugar. La memoria no solo es un archivo fotográfico donde lo ves. Fíjate, esto es muy importante, Ferrus, esto que estás Sí. diciendo es muy importante. Todo lo que hacemos depende de la memoria. Esto es Todo. fundamental. Lo Todo. que aprendimos a memorizar es lo que terminamos haciendo. Si aprendes malos hábitos, Ferrus, ¿qué vas a tener como acciones? Pues al final, si aprendes mal, lo vas a terminar haciendo mal. Si aprendes malas prácticas, si aprendes de malos ejemplos, ¿qué vas a terminar haciendo? Lo que aprendiste. Y lo que aprendiste es lo que está en tu memoria. Exacto. Si tú no aprendiste, por ejemplo, a concentrarte, a tener atención a algo durante 1 hora o 2 horas, te va a costar mucho, mucho trabajo estudiar. Si tú no aprendiste a leer 50 páginas, 100 páginas sin dormirte, sin que te dé sueño, no vas a poder hacerlo cuando te pongan un libro y te digan, tienes que leer este libro en 2 horas. Sí, no, para nada. Sigue. Bueno, y bueno, pues la memoria no es solo, te digo, como es un archivo fotográfico, como dices, no nada más lo vemos y tan ahí sabemos hacerlo. No es un almacén donde se amontonan recuerdos. Hola, ¿verdad? ¿Todos los demás me escuchan? Sí. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perdón, profe. Bueno, el cerebro es tan grande que yo creo, profe, que no lo estamos aprovechando al máximo. Y bueno, el siguiente. Bueno, y eso igual es pues, enseñarle al cerebro a aprender, porque posee un saber hacer. Y esto consiste en producir como las actividades musculares necesarias para adaptar el comportamiento de la situación. Al final, nosotros como personas, como humanos, elaboramos mapas de lo que aprendemos y lo guardamos. Es tan grande el cerebro, de verdad, que como les digo, a veces no lo aprovechamos al máximo. Y bueno, pues la inteligencia. Distinguir entre circuitos y un hardware. Espero que todos sepan qué es. Bueno, el humano es como el hardware y el software es el cerebro. Nosotros mismos tenemos la capacidad de hacer el software y que gracias al cerebro se rediseñe el hardware. Vaya, nuestro cerebro a veces nos cambia. Nuestra inteligencia no crece de la noche a la mañana. Obviamente tenemos que educar a nuestro cerebro e ir construyendo un proyecto educativo y aprender y querer aprender más. Y aquí algo fundamental es la función principal de la inteligencia, es dirigir el comportamiento aprovechando para ello su capacidad de asimilar, elaborar y producir información. ¿Le das la siguiente? Gracias. El cerebro está a nuestro servicio y hay una frase que me gustó mucho que dice, no es verdad que si el estómago está al servicio del cerebro, sino al revés, el cerebro está al servicio del estómago. Y bueno, nosotros como humanos debemos saber dirigir bien el comportamiento para poder resolver problemas, elegir metas adecuadas y llevarlas a cabo. Al final, todo incluye motivaciones, deseos, sentimientos y a veces decisiones y claramente control. Control de estos mismos pensamientos, decisiones y motivaciones. Fíjate, todo esto que dijiste ahorita me parece muy importante. O sea, cómo es que el cerebro depende de las motivaciones, depende de la voluntad, de las metas que nos queramos. De la actitud, de todo. Exactamente, proponer a nosotros mismos. Muy bien, sigue. Sí, porque yo digo al final de que quiero leer un libro, como dice, rápido, si no tengo la actitud de hacerlo, la motivación para hacerlo o saber que en un futuro me va a ayudar, por supuesto que no lo voy a hacer. Tengo que tener la convicción, la actitud y demás. ¿Le puedes dar la siguiente, Nico, por favor? Bueno, la atención.
Bueno, para mí la atención es súper importante porque yo tengo déficit de atención y me cuesta mucho trabajo poner atención. Y después de leer, te juro, este capítulo, entendí un poco más a fondo. Y vean, la atención es una facultad esencial de la inteligencia. Es un fenómeno de complejidad de nuestra inteligencia. Todos podemos perdón, con toda nuestra inteligencia inconsciente. Obvio, hay cosas que pues, nos llaman más la atención. Por ejemplo, pasa una ambulancia. Hay ruido, colores, etcétera. Entonces, eso obviamente te va a llamar la atención la ambulancia. Y esto es un estímulo. No sé si sabían, pero me sorprendió muchísimo, pero todos los cerebros atienden al estímulo. Y claro, o sea, suena muy lógico, pero ya que lo lees y de verdad que lo analizas, te das cuenta que sí. Al Claro, final, por eso, perdón, por eso no, claro, justamente si ves pasar una muchacha muy bonita, pues es un estímulo, te llama la atención. claro, y como yo daba el ejemplo de la ambulancia, como hay colores, sonido, estás atento al camino, obviamente te das cuenta y volteas y sí, al final haces, vaya, es una referencia, el estímulo, ese es un estímulo. Y bueno, pues no pueden procesar todos los, todos, o sea, todos esos estímulos no pueden como estar al mismo tiempo, o sea, tu atención no puede ir de todos los estímulos. Normalmente es el más poderoso, el más importante, es el que destaca del resto. Los niños tienen que aprender a manejar su atención, engancharla a un objeto, mantenerla y después de que ya pasó, desengancharla. Hay determinadas características, obviamente, que atraen automáticamente su atención, en especial la estimulación sonora y sobre todo el habla, como el ejemplo de la ambulancia o el de Oye, la chava. la voz de tu mamá o de tu papá, no, es algo que aprendes desde muy pequeño a reconocer y te estimula. Sí, claro, o cuando te regañan y te gritan por tu nombre, ya sabes por dónde va la cosa. Es correcto. Y bueno, le puedes dar la última, bueno, la de abajo. Y bueno, podemos manejar el cerebro, trabajar con él y enseñarle cosas nuevas servirá sin duda alguna. Aprender y fortalecerlo harán que cada día haya un progreso. Y bueno, para concluir, sí se puede mejorar el cerebro, su inteligencia y podemos enseñarle muchas cosas más. Y para mejorarlo hay que permitirle cumplir más eficientemente su función, que es dirigir el comportamiento a partir de la capacitación o de la captación también, elaboración, producción e información, bueno, y etcétera. Vienen muchas cosas más atrás. Y sí, esto significa conseguir que su inteligencia pueda resolver nuestros propios problemas o encuentre posibilidad cuando la situación nos dice, ¿sabes qué? Aquí está difícil. El mismo cerebro te da la inteligencia, te da la capacidad de evadir cualquier problema o Claro. alguna circunstancia. Fíjate, Ferrus, esto es muy importante. Eso quiere decir que ¿a qué vienes a la universidad? ¿A qué vienes a estudiar una licenciatura? A entrenar a tu cerebro. Pues al final la universidad es un bache. Va a haber problemas, va a haber, justamente como decías, es que hay que organizarse. Y eso es un problema y nuestro cerebro es el que nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Por dónde? Exactamente. Ahora, lo que hacemos los profesores al ponerles retos a ustedes, tareas, metas, es justamente ponerles metas o retos que impliquen que su cerebro se esfuerce para que su cerebro se vaya fortaleciendo, Sí, para que trabajo. su cerebro tenga más capacidad, para que se entrene mejor su cerebro. Así es. Sigue. Y bueno, pues hay que tener ahora sí que buenas ocurrencias y que detecte los errores propios y ajenos justamente de a veces la universidad, a veces nosotros mismos nos encontraremos en el camino con algunos problemas. Y bueno, pues en mi opinión, se puede mejorar el cerebro, solo tenemos que abrir la oportunidad a intentarlo, nos tenemos que abrir. Pues por ello hay gente que aprende idiomas y de verdad nunca se cansa y hay gente que, como tú decías, podremos dejar de ir a la escuela, pero nunca dejamos de aprender. De acuerdo, muy bien. Yo estoy sin mi cámara y yo estoy hablándole a ustedes. Y yo no me di cuenta. No, pero se ha escuchado bien. A ver, Perfecto. tenemos 10 minutos, Ferrus. Sí, Cerramos claro. esta parte para escuchar a Nico. Ya acabé, ya acabé. Me fui Excelente. volando. Vale, adelante, Nico. Tienes 10 minutos nada más, por favor. Voy a ir un poco rápido Sí, entonces. adelante, Bueno, adelante. capítulo 7. El capítulo 7 abre con la vida de Liz Murray, una psicóloga que estudió en Harvard. Empieza un poco su origen. Sus dos padres eran drogadictos y pues tuvo muchas carencias creciendo y habla de que gracias a un maestro pues
se pudo encaminar y al final consiguió una beca en Harvard. Entonces, gracias a esto nos da una introducción hacia la resiliencia y de dónde viene. Se pregunta si Liz no hubiera tenido la ayuda de este maestro, si hubiera podido llegar a Harvard o no. Y habla de la resiliencia como esta reserva de energía que tenemos nosotros para poder dar ese extra, a pesar de las adversidades. Luego habla también un poco de lo que ya habló el profesor, de la inteligencia emocional. Habla del libro de Daniel Goleman, que se supone que no fue el primero en hablar de inteligencia emocional, pero su libro llamó muchísimo la atención. Y habla de 5 competencias de inteligencia emocional que están aquí: el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse a sí mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones. Habla también un poco de qué son las emociones y qué son los estilos emocionales. Que parece, suena como lo mismo, pero no es lo mismo. Las emociones van más hacia el carácter y los estilos emocionales van más hacia el temperamento. Luego hablan de la memoria inconsciente del miedo, de Edward Clapper, o como se pronuncie. Tenía varios pacientes, él era un psicoanalista, si no me equivoco, y tenía una paciente que pues no creaba buenas memorias y no creaba nuevas memorias y no lo reconocía cada vez que lo veía. Y un día le puso en la mano una aguja sin que se diera cuenta y saludó a una enfermera. Luego al siguiente día seguía sin reconocerlo, pero no lo quiso saludar porque tenía esta memoria inconsciente de esta situación negativa. Es decir, las emociones o los sentimientos influyen en nuestra capacidad de aprendizaje. Si tenemos buenas emociones en relación a lo que queremos aprender, se nos va a facilitar aprender. Por eso, si a alguien le apasiona algo, se le facilita aprender ese algo. Por eso es importante tener el valor de reconocer qué nos apasiona y dedicarnos a lo que nos apasiona. ¿Están de acuerdo? Sigue, Nico. Bueno, luego está esta cita que está un poco larga de Franz Kafka, pero en resumen habla de cómo el miedo, habla de cómo pues un poco con el miedo lo educaron, y pues es justo una introducción al siguiente subtema, el aprendizaje del miedo. Empieza hablando de las dependencias a diferentes sustancias. Empieza con el Prozac y la cafeína, que el Prozac genera serotonina y la cafeína genera ánimas. Habla muy brevemente de esto, pero sí habla justo de las dependencias de estos dos. Luego habla de Joseph Delow, y pues este psicólogo también estudió principalmente el miedo, que era algo que le interesaba muchísimo, y del peligro, que al final el miedo es como este instinto de supervivencia hacia el peligro. El que él se preguntaba cómo se detectaba el peligro, cómo se activan los sistemas de respuesta. Y parte de lo que hablamos de la memoria del miedo y de cómo esta no se borra. Creo que todos podemos empatizar con esto. Nos acordamos perfecto de, pues no sé, la vez que nos caímos de la bicicleta y nos abrimos el brazo. O sea, y de ese miedo que sentimos, es algo que no se olvida y que está comprobado que se queda con nosotros toda la vida. Y que pues nuestras reacciones al miedo vienen de la experiencia. O sea, si sabemos que, no sé, si le pones la mano en la cara al perro y te muerde, no lo vuelves a hacer una vez de que ya tuviste esa experiencia. Luego lo siguiente fueron un experimento que hubo con ratas, donde se comprobó que el miedo se heredaba, un experimento de Hall y Broadhurst, que usaron 2 linajes de ratas y a unas les dieron electroshock y a otras no, y comprobaron que pues fueron heredando este miedo gracias a las respuestas con el electroshock. Luego, Hochman habla también un poco del miedo y de cómo heredamos el miedo de nuestros antepasados. Gracias al proceso evolutivo hemos podido pues, tener supervivencia gracias a nuestra reacción con el miedo. Y luego, el fundamento del aprendizaje afectivo. Jerome Keegan, que era un psicólogo infantil, habla de la inhibición, que es como la resistencia a los impulsos y cómo desde niños tenemos esta resistencia, que antes no se sabía eso, con los llantos y la irritabilidad, que parecen impulsos, pero pues sí, son inhibidos, son controlados. Luego habla de los 24 meses, que son los primeros 24 meses de vida,
y el papel de la madre, que si no recibimos de parte de la madre una constante atención, podemos llegar a pues, tener en el futuro problemas psicológicos, y habla de que gracias a la atención de la madre creamos neurohormonas y hormonas y generamos dopamina. Luego, por el otro lado están las hormonas negativas, que es el cortisol y la adrenalina, que los niños después del estrés continuo liberan estas, liberas energía, suprimes el crecimiento y, como dijimos, inhibes las hormonas. Y se crea un estado de alarma. Luego el abandono y el estrés producen, como dijimos, estos químicos de alerta y puede que el niño llegue a ser más violento, pero se puede controlar esto con un ambiente adecuado y pueden llegar a ser responsables. Luego el papel de las creencias. Pues las experiencias, todas las que hemos vivido, tienen una interpretación dependiendo de cada persona. Les puede haber pasado lo mismo al mismo tiempo, pero como son diferentes personas, la interpretaron de manera diferente. Y también los roles sociales, también cada cosa que nos pasa y cada cosa que aprendemos también depende de nuestro alrededor, de nuestra sociedad. Y aquí hay una pequeña cita que pues sí resume un poco esta parte. No me hace sufrir las cosas, sino las ideas que tengo acerca de las cosas de Epicteto. Por último, Nico, vamos a dejarle ahí, pero danos tu interpretación de esta cita, que es muy buena. ¿Cómo la explicarías en tus palabras? Más o menos lo que decía de la interpretación es más esa experiencia no es tan mala como la vivimos, sino tal vez esa carga emocional negativa que tenemos de esa experiencia. Sí, o sea, lo que quiere decir es que las creencias influyen en nuestra manera de comportarnos. Si nosotros creemos y desconfiamos de todos a nuestro alrededor, nuestra conducta va a ser congruente con esa creencia. Entonces, si una persona no tiene autoestima y no cree en sí misma, no se va a sentir capaz de solucionar problemas. Si una persona no tiene fe en sí misma, no se va a sentir capaz de resolver retos, de triunfar. Las creencias afectan mucho nuestras conductas, nuestras acciones. Por eso el problema no es la sociedad, el problema es cómo percibimos a la sociedad. El problema no es la realidad, el problema es qué creencias tenemos sobre la realidad. ¿Sí queda claro? Con esta idea vamos a cerrar la exposición de hoy y el próximo miércoles, Nico, empezamos con un breve resumen de tu parte, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a dejar de compartir pantalla, dejo de grabar.